Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Eduardo Lomelí Ramírez. Soy alumno de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura de médico cirujano y en esta ocasión vamos a abordar los temas del examen Papa Nicolau y la toma de biopsias de endometrio y de vulva. Vamos allá. Las indicaciones para este procedimiento son mujeres que han iniciado vida sexual o pacientes a partir de los 21 años. Dentro de las contraindicaciones para este procedimiento, la paciente debe abstenerse de tener relaciones sexuales durante las últimas 48 horas antes del procedimiento, no debe haber lavados vaginales, no se debe haber aplicado ningún tratamiento tópico, no se debe haber realizado ningún ultrasonido transvaginal y la más importante, no estar dentro de su periodo menstrual. Para el procedimiento debemos usar guantes antes de realizar el lavado clínico y dentro de los materiales tenemos un cubrebocas, gasas que usaremos en caso de que sea necesario. Para protección de nuestros ojos pues tenemos las gafas protectoras. A manera de emulación, un espejo. Y para la toma de la muestra pues tenemos la espátula de aire, un cepillo endocervical, un CitoBrush. Y para depositar la muestra pues tenemos una laminilla, debe estar rotulada con los datos del paciente y por último el fijador. Bien, para iniciar el procedimiento le debemos pedir a nuestra paciente que se retire la ropa de la cintura hacia abajo. Asimismo, pedirle que use una bata con la abertura hacia la parte posterior. Una vez de que esté realizado esto, ponemos a la paciente en posición ginecológica y procedemos a descubrir para comenzar con el procedimiento. Ahora, lo primero que debemos hacer es indicarle a la paciente que va a iniciar el procedimiento. El espéculo lo vamos a introducir siempre de manera lateral. Y luego dentro lo abriremos hasta que veamos o tengamos una vista muy buena del cérvix. Lo que haremos ahora será detallar las maneras en que podemos tomar una muestra de citología. Para comenzar, tenemos la espátula de aire. Lo que haremos será introducir y dar 3 vueltas en sentido de las manecillas del reloj. 2, 3. Y también con la misma espátula de aire podemos tomar muestras del endocervix. Introducimos, pero giramos en sentido contrario. También 3 vueltas. 1, 2, 3. Con el cepillo endocervical podemos tomar muestras de endocervix y se usa en acompañamiento con la espátula de aire para tomar muestras del exocervix. La manera en que se utiliza es introduciendo 3/4 partes del cepillo y girando 15 grados. Y por último tenemos el CitoBrush que nos va a ayudar a tomar muestras del exocervix y del endocervix. ¿Cómo lo usaremos? Se introduce y damos 3 vueltas. 1, 2, 3. Para la preparación de la laminilla, primero, tenemos que saber que se divide en 2 partes. Una parte donde vamos a poner las células del exocervix y la segunda parte donde vamos a poner las células del endocervix. La laminilla siempre debe estar bien rotulada con los datos de nuestra paciente. Y dependiendo de la técnica, pues es como vamos a distribuir las células en la laminilla. La primera es haciendo uso de la espátula de aire y del cepillo endocervical.
Para la primera parte, con la espátula de aire vamos a distribuir las células del exocervix en un solo barrido firme. Y con el cepillo vamos a dar una vuelta hacia la parte del endocervix. Es importante que esta vuelta sea en sentido contrario al que usamos para tomar la muestra, para que las células se esparzan mejor. Y por último, tenemos la técnica con el CitoBrush, donde solamente es un barrido horizontal, con lo que basta para tener una muestra adecuada. Al patólogo, y esto es muy importante, le vamos a reportar con qué técnica hicimos la laminilla, para que él sepa de qué lado está el exocervix y de qué lado está el endocervix. Y por último, con el fijador, a una distancia de aproximadamente 30 centímetros, aplicamos a la laminilla y la reportamos. Para el seguimiento, en este tipo de casos, se realizará cada 3 años en mujeres que hayan obtenido muestras negativas para virus de papiloma humano en al menos 2 ocasiones consecutivas. Anualmente, en mujeres que presenten procesos inflamatorios. Y cada 4 semanas máximo en mujeres que hayan obtenido muestras insuficientes. Dentro de las indicaciones para solicitar una biopsia de endometrio está el hallazgo de un endometrio crecido de 2 o 3 centímetros de grosor y amerita estudio adicional. Otra es que la paciente llegue con un sangrado muy abundante y hay que investigar cuál es la causa de ese sangrado. O la otra es si una paciente que ya cursó por menopausia vuelve a presentar un sangrado. Para realizar el procedimiento de la biopsia de endometrio, pues tenemos que usar guantes y antes realizar el lavado clínico, seguido de nuestro infaltable espéculo, realizarle una técnica de limpieza al cuello para poder seguir con el procedimiento. Para esto pues vamos a tener la cánula que se llama cánula de Novak, donde vamos a tener estas metálicas muy rígidas, unas que son mucho más flexibles y hay de diferentes tamaños según la dilatación del cuello. También nos vamos a hacer uso de una jeringa que va en la parte inferior de la cánula y que nos va a ayudar a tomar la muestra. En caso de que el cervix esté muy poco dilatado, tenemos la ayuda de un dilatador o también de unas pinzas que nos sirven para levantar el cuello uterino y proporcionarnos una mejor vía de entrada para tomar la biopsia. Para comenzar el procedimiento, haremos uso de nuestro espejo, que ya conocemos cómo se introduce de manera lateral y se abre, donde nos permitiría ver nuestro cuello uterino, del cual le vamos a hacer una limpieza adecuada y para proceder a usar nuestra cánula. La cánula entra y llega hasta el fondo del útero. Las cánulas tienen una característica, en esto pues no se ve porque no es una cánula, pero están ligeramente dentadas por dentro. Las que son rígidas pueden llegar a lastimar mucho, entonces se usa una cánula más flexible o una de menor diámetro en caso de que el orificio del cuello uterino pues no esté tan dilatado. Para lo cual, como ya mencionamos, haremos el uso del dilatador para que nos facilite el trabajo de entrada para la cánula, o con las pinzas de POSI pues hacer la sujeción del cuello para elevarlo un poco, de igual manera para facilitarnos la entrada. Una vez que tenemos nuestra cánula
dentro. Con la ayuda de nuestra jeringa, pues procedemos a tomar la muestra. Después retiramos y rotulamos la muestra que acabamos de tomar. Dentro de los avisos y recomendaciones, se le avisa al paciente que este puede ser un procedimiento un poco doloroso, con algo de cólicos, pero se le puede hacer la sugerencia de que tome un par de analgésicos para que sus dolores y sus contracciones sean menores. Con el uso de las cánulas más flexibles el dolor aminora, y a diferencia de las cánulas rígidas o metálicas, pues el riesgo de perforación es menos. En el caso de que las pacientes sufran mucho dolor o estén muy nerviosas, existe la opción de que sea un procedimiento que se pueda llevar a cabo en un quirófano, aunque esto eleva bastante los costos, siendo que la biopsia de endometrio pues es un procedimiento rápido y de consultorio, y que no deben tenerle pavor a realizarse este procedimiento. Dentro de los usos y aplicaciones de la biopsia de la vulva están las que son diagnósticas, las terapéuticas en una técnica, y que sirven de mucho para el seguimiento de los padecimientos que pueden presentarse en la vulva. Sin embargo, hay que recalcar que antes de realizar cualquiera de las tres técnicas que veremos ahorita, se debe realizar la asepsia y la analgesia con lidocaína al 1%. Para la primera técnica, que es la técnica de corte, esto va a depender del tamaño de la lesión. Entonces, esta técnica es meramente diagnóstica, y para esto se precisa el uso de una llave de corte. Entonces, al hacer uso de la llave de corte, pues tenemos que tener la consideración de que debemos llegar hasta la dermis. Después, con ayuda de unas pinzas y de unas tijeras, procederemos a tomar la muestra y cortarla. Nuestra siguiente técnica es el corte al ras, donde la vamos a usar principalmente en lesiones que pueden ser separadas de la piel muy fácilmente, donde se ven involucradas la dermis superficial. Para esto vamos a hacer uso del bisturí para hacer un corte circular, tomando un borde sano y, como ya lo explicamos, con ayuda de unas pinzas tomamos solamente la parte superficial. Con esta técnica podemos tomar lesiones benignas para su análisis, y esta es una opción tanto diagnóstica como terapéutica. Y por último tenemos la biopsia escisional, donde en esta se toman los márgenes sanos y funge como una opción diagnóstica y terapéutica. La manera de hacerlo es tomar nuestro bisturí y hacer un corte oval. Tiene que ser un corte profundo, y para finalizar damos unos puntos de sutura para cerrar la herida.